Lección número 18. Lo que la Biblia dice sobre la vida cristiana. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias por esa ternura con que nos amas, con que nos proteges, con que nos recibes tal como somos de pecadores, pero que quieres cambiar nuestras vidas, Señor. Tú no nos quieres dejar así, sumidos en el problema de nuestra naturaleza pecadora, sino que quieres realmente cambiar nuestras mentes para que podamos vivir en obediencia, con bienestar y gozo de ser nuevas criaturas en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta conversión total que quieres hacer en nuestras vidas, tan solo si recibimos tu ofrecimiento que nos haces en tu palabra. Para ti sea la gloria, el honor y la honra, y que seas propicio a todas nuestras necesidades, especialmente a esta preciosa alma que con amor se goza en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús se lo agradecemos, Señor. Amén. Bien, apreciado oyente, en esta nueva lección, la número 18, podemos decir que la forma en que nosotros aceptamos la vida cristiana nos lleva a salir del mundo y a vivir de acuerdo con las Escrituras. Al mundo de hoy se le llama Babilonia por lo corrupto, por lo inmoral y por la falsificación de las verdades divinas. Gente que dice ser cristiana tiene muchas cosas del mundo y eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que nos distingamos del mundo, como lo dijimos en la lección número 16. Cuando nosotros aceptamos las Escrituras y a Cristo como nuestro Salvador, Él nos toma por su pueblo y nos llama a la santidad, sin la cual nadie puede ver a Dios, según lo dice Hebreos 12:14. Así que nuestra vida cristiana deberá girar en torno a nuestro Creador y a nuestro Salvador Jesucristo. Porque, en otra parte yo le decía que el cristianismo es más que una religión. El cristianismo es un nuevo estilo de vida completamente diferente al estilo de vida mundano. Y cuando estamos en el cristianismo tendremos nuevas metas, nuevos intereses, nuevos propósitos y nuevos amigos. Todo es nuevo porque nuestra propia personalidad va a cambiar a una nueva criatura en Cristo. Amén. Las demás cosas mundanas pasaron. Estos nuevos amigos, cristianos también, son los de la Iglesia de Cristo. Y Él nos ha unido con cuerdas de amor, con cadenas de oro, para que nos conozcamos y nos amemos unos a otros y nos ayudemos a fortalecernos y a crecer juntos en la fe. Mucha gente que vive solitaria antes de conocer a Cristo, cuando llega a la iglesia y se le abraza, se le ofrece amistad, ya esa persona no va a estar sola, ya se siente que la iglesia de Cristo es familia de ella también, porque definitivamente es un cambio radical en todo. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? Y vamos a ver 2 Corintios 5:17. Si ya lo tiene, vamos a leerlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Es decir, querido oyente, cuando usted acepta a Jesús y se bautiza, su naturaleza cambia. Esa naturaleza pecaminosa que nos acompaña resulta de que era la que predominaba en nosotros. Pero cuando aceptamos a Cristo y nos bautizamos, empieza una nueva vida para nosotros porque el Espíritu Santo de Dios lo recibimos con el bautismo y Él nos va a enseñar poco a poco a dejar el pecado. Ya no vamos a pecar voluntariamente porque me dé la gana, no. Ahora si pecamos, pecaremos involuntariamente, ¿cierto? Pero para eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro abogado y nos arrepentimos, Él por supuesto nos perdona. Lo grave es cuando nosotros, a pesar de que hemos nacido de nuevo, nos metemos por ahí por el pecado. Entonces estamos deteniendo nuestro cambio.
Así que ya para nuestro Señor Jesucristo somos una nueva criatura. Este es un cambio sobrenatural que hace silenciosamente el Espíritu Santo en nuestras almas. Bueno, entonces la respuesta a la pregunta 1, ¿qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? Usted puede poner allí, somos nuevas criaturas. Amén. ¿Listo? Pasemos a la pregunta número 2, ¿qué nueva experiencia tendremos? Y vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23, que dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que el mismo Dios de paz nos va a santificar por completo. ¿Qué nueva experiencia tendremos entonces? Allí puede responder, tendremos la santificación. Y cuando vamos siendo santificados poco a poco, veremos nuestro cambio. Veremos que cuando se nos ofenden ya no vamos a saltar enseguida con un grito ni con una ofensa a la persona que nos ofendió, sino que pedimos perdón y así podemos hacer que la persona baje en su mal genio. Veremos también cómo vamos a repudiar lo malo que antes amábamos y experimentaremos un deseo de alimentarnos de Dios y de su palabra cada día. Esto es la santificación. Ahora, cuando nos despertamos anteriormente, medio rezábamos y listo, nos íbamos a trabajar, al estudio, pero ahora tenemos la oportunidad y el deseo de levantarnos un poquito más temprano y tener una comunión con Dios, leer el capítulo diario de la palabra de Dios y así nos vamos bien alimentaditos espiritualmente. Amén. Amén. ¿Por qué nosotros necesitamos la lectura de la palabra de Dios diariamente? Porque allí es donde conocemos a Dios y todo su plan de salvación, ¿cierto? Y nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que por la verdad de la palabra de Dios vamos siendo santificados día tras día a la vez que vamos conociendo más el plan de Dios para nosotros. Amén. Amén. Bien, la respuesta a la pregunta 2, ¿qué nueva experiencia tendremos? Podremos poner allí la santificación. ¿Listo? Vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Primera de Pedro 4, versículos 12 y 13. Vamos a leerlo. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Aquí nos enseña estos versículos que no nos sorprendamos por el fuego de prueba que nos sobreviene después de que nos bautizamos. A muchos nos pasa desde el primer año del bautismo, a otros nos pasa después. A mí, yo no tuve pruebas en 2 años más o menos. ¿De dónde vienen estas cosas? Dice aquí que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa extraña nos aconteciese, sino que nos gocemos. ¿Qué cosa era para mí que Dios me mandara que me gozara en esas pruebas, cierto? Hasta que comprendí lo siguiente: el enemigo quiere tenernos agarrado en sus caminos y que no nos vayamos de su lado. Pero cuando nos bautizamos y elegimos la vida cristiana, notamos cómo el diablo nos pone trabas para que nos salgan mal todas las cosas, y así quiere hacernos desistir de continuar en los caminos del Señor. ¿Cuánta gente no ha dicho, ahora que me bauticé me va peor? ¿Esto qué es? Por eso a mí me gusta decir estas cosas en esta lección, y aún antes de esa lección, ¿cierto? Porque aún antes vamos por la lección número 2, número 3, y ya el enemigo empieza a poner trabas, ya empieza que la persona se enferma, o alguien de la casa se enferma, o el niño se cayó y tuvo que llevarlo al hospital. Es decir,
enseguida se nota. Y yo enseguida digo, lo que pasa es que el enemigo está furioso porque no quiere dejarte avanzar. Entonces la gente pregunta, ¿pero por qué Dios permite eso? Y yo sí no sé contestar por qué Dios está permitiendo estas cosas así. Otras veces no las permite, ¿cierto? Pero Dios es bueno. Dios es bueno y aunque tengamos esta clase de prueba, Él sabe que los santos ángeles de Él deben de cubrirnos y por eso hemos de clamar al Señor cuando estamos en estas diversas pruebas, para que Él nos cubra y el enemigo sea retirado. Y ciertamente a mí me ha pasado, el enemigo se retira, Dios lo retira, los ángeles del Señor me cubren, ¿cierto? Quiero decirles esto para que usted sepa que no estamos solos. Esto significa que el enemigo lucha para que no nos vayamos de sus garras y por eso se le advierte a todo recién bautizado que tendrá pruebas, pues Dios las va a permitir para pulirnos y enseñarnos a aferrarnos a Él por fe. Así que si usted sabe esto, que es el enemigo el que la está atacando, entonces no se dejará vencer por el enemigo, sino que antes se aferrará más a Cristo. Y es cuando más debe de estar orando para que los santos ángeles lo escuden. Amén. Y usted vencerá tan solo porque ya Cristo lo venció a él. Amén. Amén. Entonces, la respuesta a la tercera pregunta, ¿cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Usted puede poner allí, gozarnos porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Amén. Bueno, querido oyente, vamos entonces a pasar a la pregunta número 4. ¿Cuál es el indispensable alimento espiritual diario? Deuteronomio 6, versículos 6 al 9, y la otra cita está en Jeremías 15, 16. Vamos a leer Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Vamos a leer este pasaje desde el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿qué clase de palabras son las que Dios dice que estarán sobre nuestro corazón y las repetiremos a nuestros hijos, etcétera, etcétera? Pues la ley de Dios, querido oyente. Aquí vemos que el cristiano debe llevar una vida devocional diaria, alimentarse espiritualmente cada mañana, leyendo la palabra de Dios y creciendo en su conocimiento. Este debe ser ese alimento que necesita su alma. Amén. Vamos a ver la otra cita en Jeremías 15, 16. Dice así la palabra de Dios. Fueron halladas tus palabras, le dice Jeremías a Dios, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Es decir, Jeremías sentía un gozo leyendo la palabra de Dios porque la devoraba, la entendía, ¿cierto? Eso para él era un gozo y alegría al hallar la palabra de Dios. Entonces, la respuesta a la pregunta 4, ¿cuál es el indispensable alimento espiritual diario? Es la palabra de Dios, leerla, digerirla y tenerla aquí en la mente. ¿Listo? Vamos entonces a pasar a la quinta pregunta. ¿Cómo establecemos comunión con Dios? Primera de Tesalonicenses 5:17, vamos a buscarla. ¿Listo? Vamos a leerla. Orad sin cesar. Esta respuesta está facilita. Puede poner allí orando. Bien. Pasemos entonces a la sexta pregunta. ¿Qué día es dedicado a la adoración a Dios? Y vamos a ver en Isaías 58, desde el 12 al 14, la respuesta. Vamos a leer desde el 13 más bien, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie,
de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, es decir, sobre el cielo, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Entonces, ¿cuál es el día dedicado a la adoración a Dios? Pregunta número 6. Es el sábado. Todos los días hemos de adorar y alabar a Dios y leer su palabra. Pero en el santo sábado es especialísimo porque Él nos convoca universalmente a sus ángeles, a sus criaturas de otros mundos no caídos, y a su pueblo en la tierra nos convoca cada séptimo día, el perfecto, cada santo sábado, para que vengamos a adorarle. Así que no te pierdas ese privilegio de adorar a Dios en santo sábado, porque recibimos la santificación del sábado, esa bendición tan grande para fortalecernos durante toda la semana. Amén. Sigamos entonces con la séptima pregunta. ¿En qué lugar se presta la adoración a Dios? Y en Lucas 4:16 dice así la respuesta. Y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí sabemos que se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él iba al templo, a la sinagoga judía, a adorar a Dios de sábado en sábado como era su costumbre. Igualmente nosotros debemos hacerlo. Amén. Bien, la respuesta a la pregunta número 7, ¿en qué lugar se presta la adoración a Dios? Puede poner allí, en el templo. Pregunta número 8. ¿Qué misión confió Dios a su iglesia? En Mateo 24:14 y Mateo 28:19 está la respuesta. Dice así Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, hemos de ser parte de esa predicación del evangelio del reino en todo el mundo. Y aquí en Mateo 28:19 dijo el Señor Jesucristo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos de hacer entonces esta labor que nos ha mandado el Señor, que aunque no tengamos ese talento de la predicación, podemos dar un folleto donde se hable de la palabra de Dios, pero hemos de colaborar con Cristo en la predicación del Evangelio. Entonces, la respuesta a la pregunta 8, ¿qué misión confió Dios a su iglesia? Es la predicación del Evangelio. Amén. Bien, vamos a pasar a la pregunta 9. Para realizar qué tareas debemos estar preparados, y vamos a ver en 1 de Pedro 3, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, amado oyente, que nosotros debemos estudiar, prepararnos en conocer y entender muy bien todas las doctrinas bíblicas para poder presentar defensa de esa palabra de Dios frente a las otras denominaciones que tienen tergiversada completamente las doctrinas bíblicas. Por ejemplo, en una ocasión yo estaba con una amiguita evangélica y estábamos por cruzar la avenida Caracas en Bogotá. Íbamos con su mamá, ya una señora adulta, y a ella le daba miedo atravesar un poquito de pasos rápidos porque no podía correr, porque venía un carro y ella decía, no alcanzamos, y la hija se rió de la mamá. Le digo, ay mamita, pero si es que morimos y enseguida, si Él nos tiene para llevarnos, pues vemos a Cristo. Y cuando ya llegamos al andén,
Yo le dije, qué pena, amiguita mía, pero la cuestión no es así. Y en la palabra de Dios dice que Cristo vendrá y en el último día Él nos va a resucitar y es cuando nos va a venir a buscar, nos resucita y nos lleva al cielo y vamos a resucitar con cuerpos gloriosos y nos va a llevar al cielo. Así es. Y eso es hasta que Él venga. Pero sí es que el uno será tomado, el otro será dejado. Digo, no, de ninguna manera no hay ningún rapto secreto y me tocó enseñarle a ella esa doctrina. Entonces, tenemos que tener muy en claro las doctrinas bíblicas para presentar defensa y corregir a aquellas personas que tienen las doctrinas completamente erradas. Amén. Y también para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Hay personas que dicen, bueno, ¿y qué es lo que a ti te mueve para ser cristiana? ¿Por qué te quieres salir del mundo? Vives con la cara lavada, ahora vistes sencillamente. A mí no me gusta una vida así, desabrida, que no pueden ir a fiestas. Entonces, con mucho gusto nosotros damos razón de nuestra esperanza, ¿cierto? Y queremos obedecer a nuestro Cristo que sufrió tanto por nosotros porque tenemos la esperanza de que nos lleve al cielo. Amén. Bien, querido oyente, entonces para realizar qué tarea debemos estar preparados, que debemos de entender muy bien la palabra de Dios. Creo que ya esto lo dije. Bueno, hemos terminado, amado oyente, y el cristianismo práctico dice aquí ayudar en alguna actividad del grupo pequeño. Quiera Dios que ya usted esté asistiendo a un grupo pequeño de nuestra iglesia. Su resolución. Usted resuelve con la ayuda de Dios y siguiendo al Señor Jesús, procurar serle fiel. Amén. Si es así, Dios le bendiga y puede poner su nombre. Y como siempre, le recuerdo no dejar de aumentar su conocimiento